con vos allí al encuentro con más legisladores. Pero tres ejes a esta hora de la tarde, periodísticamente hablando, relevantes que tienen la Argentina como prisma central. El primero de ellos tiene que ver con esta idea de que las dudas son propias y efectivamente ajenas. ¿Las dudas de qué? Las dudas del proceso político que encarna el presidente Alberto Fernández. Parecería relativamente claro hacia dónde va Cristina Fernández de Kirchner, equivocada o no, respecto a la conformación y consolidación de Unidad Ciudadana, tratar de validar su cuota parte de poder y su espacio dentro de la coalición del Frente de Todos, rearmarse para tener electoralmente alguna salida competitiva en 2023. Alberto dice, yo voy por la reelección, estoy con ganas, porque quiero poner a la Argentina de pie y lo voy a lograr. Ahora, claro, tiene muchos obstáculos. En simultáneo a que dice eso, ayer también muestra sus límites diciendo espero que no me obstruyan la gestión. A propósito de las discusiones puertas adentro de hojas de ruta que se bifurcan entre el propio presidente y la vicepresidente, lo cual no es poca cosa. Ahora, esas dudas internas respecto al liderazgo del presidente, respecto a cómo sigue la gestión, respecto al día a día de un gobierno que tenía una cuota de insustanciabilidad alta y que ahora es además inerte y que no está poniendo o no está pudiendo imponer temas de agenda, no está pudiendo encontrar centralidad en la gestión, más bien la centralidad la tienen por la discusión, genera también afuera las dudas. Y creo que el eslabón central de ese planteo fue el de Olaf Scholz, el presidente de Alemania. Porque el canciller alemán lo que le plantea a Alberto Fernández es que hay muchas dudas sobre si Argentina va a poder o no frenar la inflación, de eso habló. Que hay muchas dudas respecto a si le va a poder pagar en tiempo y forma al Club de París, que de hecho está pendiente la última renegociación. No dio lugar a la idea de avanzar en lo que Alberto Fernández se envalentonó con hacer tras la crisis y tras la invasión de Rusia y la guerra en Ucrania, a propósito de poder ser el abastecedor de Europa, de lo que Argentina produce, materias primas, energía, etc. Lo que le dijo a Pedro Sánchez ayer, lo que le repitió a Olaf Scholz incluso en el día de hoy, y lo que le dirá a Macron, sin ir más lejos, en las próximas horas. En tres bilaterales importantes, de presidentes y mandatarios europeos que reciben al presidente argentino. No a Alberto Fernández, reciben al presidente argentino. Un país potencialmente aliado para todo lo que requieren, pero no un líder. Son cosas diferentes. Y me parece que esa duda existencial es interna, insisto, respecto al liderazgo, pero también es ajena. Para reforzar la idea de que está empoderado, Alberto el mismo día que desde el exterior por primera vez cruza a Cristina Fernández de Kirchner y dice que tiene una mirada parcial, la vicepresidenta, la que lo eligió a él, sin lo cual no hubiera sido presidente, que no es un dato menor. Ojo que muchos comprenden la magnitud de los desafíos a partir del costo que ello conlleva. A Cristina Fernández de Kirchner le costó mucho volver al poder. Para Alberto Fernández fue una circunstancia de un liderazgo que además no ostentó ni siquiera territorial en la propia ciudad de Buenos Aires. Y así, con esta definición, intentó el propio Alberto Fernández envalentonarse con aquella idea que algunos ministros habían esbozado sobre fines del año pasado y que naturalmente rápidamente se deshilachó a propósito de la interna que fagocitó al propio presidente. Y esto decía. Señor presidente, estamos ya fuera de tiempo, pero no quiero que termine la entrevista sin hacerle una pregunta. ¿Se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023? Sí, absolutamente, con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie. Entiendo que ha dicho más o menos que sí. Definitivamente. Definitivamente. Alberto, ayer, en una impecable nota, que vale la pena remarcarla, impecable nota de un periodista y un colega allí en España, con las preguntas que aquí en la Argentina no se le hicieron al propio presidente. Segundo de los ejes, la Corte Suprema, cada vez con más centralidad. Por varias razones, múltiples razones. La primera es que la política no está sintetizando los conflictos, entonces buena parte de los conflictos, ¿dónde terminan? En la Corte. ¿Cuál es el último?
no el más importante, pero sí importante. Este no entendimiento que hoy se terminó de producir después de un nuevo encuentro entre la ciudad y el gobierno nacional, respecto a la quita unilateral del gobierno nacional de fondos al gobierno porteño en medio de la crisis policial del 2020 en la provincia de Buenos Aires. La ciudad reclama casi 200.000 millones de pesos, es mucha plata, muchísima plata. 200.000 millones de pesos. Que la nación le ha retenido, dijo, de manera indebida, arbitraria e ilegal. Por eso fue a la Corte. La Corte dijo, negocien, estableció un plazo. Les prolongó el plazo 15 días a pedido de las partes. No hubo acuerdo. Termina resolviendo la Corte. ¿Cuándo? Bueno, tiene que ser expeditivo, de manera perentoria. Se supone que rápido. Y claro, es una decisión con un alto componente político, sí, claro, no hay duda. De 200.000 millones de pesos quedarán allá o acá. Tiene que ordenar además cómo se lo devuelve, si es que lo considera inconstitucional. Tiene que decir, bueno, si es constitucional, la ciudad habrá perdido un eslabón en la discusión y quizás la nación avance sobre otras jurisdicciones, porque dicen, bueno, si lo puedo hacer con la ciudad, ¿por qué no lo puedo hacer con otros? Entonces no está claro, digamos, cómo va a laudar. Pero todo el mundo sospecha, olfatea, que en esta tensión creciente entre el gobierno nacional y la Corte, con un gobierno que hoy está discutiendo ampliarla para cooptarla, la Corte también va a jugar políticamente. Y por lo tanto todos se inclinan a pensar que en realidad va a haber un revés para el gobierno nacional. Quizás sea lo opuesto, no lo sé. Y me aparto del plexo jurídico, no soy un especialista. Ahora, la centralidad de la Corte es la evidencia de una política que está más atomizada que antes, que no está sintetizando los problemas. Y a la Corte le está llegando lo que la política no resuelve. Hoy el gobierno esbozó una defensa y le trató de tirar presión con una rúbrica que hicieron 17 gobernadores. Y aquí aparece un elemento que no se debe escapar en términos políticos, porque 17 gobernadores, 17, firman a favor del gobierno nacional y ponen la lupa básicamente en la idea de la preocupación que conlleva la defensa del federalismo, que dicen podría ser afectada si a la ciudad de Buenos Aires le validan su reclamo. Ahora, esos 17 gobernadores que firmaron el acuerdo son todos los propios. Es ese del federalismo no se negocia. Todos los propios. No hay ninguno ajeno, ni siquiera distante. Porque están en este listado todos los del peronismo. Ahora, no está Schiaretti, no está Omar Gutiérrez, no está Arabella Carrera, los líberos. Y por supuesto no están los 3 gobernadores radicales, Suárez, Valdés y Gerardo Morales. Está Zamora, está Rodríguez Sá, está el de Sáenz, está Sáenz de Salta, está Herrera Aguad, 2 aliados casi permanentes, luego los propios. Acá tampoco hay decisión, acá el kirchnerismo y el Frente de Todos, el peronismo y los transversales confluyen. Pero son 17, solían ser 19. Solían ser 19. Schiaretti nunca acompañó, es cierto. Ahora, Omar Gutiérrez y Arabella Carrera venían jugando un papel bastante cercano. Algo pasó. Acá no lo firmaron. El otro tema, y el último, de los ejes es este. La seguridad alimentaria. Claro, la seguridad alimentaria, y la pregunta es ¿de quiénes? ¿Y por qué seguridad alimentaria? Estamos en el día 76 de la guerra. Vamos a hablar con Elio en un ratito de lo que está pasando en Ucrania. Porque Moscú está bombardeando Odessa tras la visita del presidente del Consejo Europeo. Ayer fue el canciller de Alemania. La ministra alemana de Relaciones Exteriores fue, mejor dicho, hacia Ucrania. Alemania y Bélgica están abiertas, parece, a otras fórmulas para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, que tardaría décadas, dijo el propio Macron. La guerra con Rusia va a dejar de todas maneras secuelas durante 100 años. Esa fue la definición, 100 años de Olaf Scholz, hoy, el mismo que se reunió con Alberto Fernández. Suecia y Finlandia, mientras tanto, aceleran y preparan su ingreso a la OTAN. Rusia advierte que eso efectivamente va a ser observado muy cuidadosamente y temen en Occidente por la represalia. Y Rusia dice, Ucrania, Rusia niega, ha cortado el gas en el Donetsk y Lugansk, justamente en las regiones separatistas, o las regiones que están en conflicto hace más de 8 años. Más allá de todo eso,
sobre la guerra, Antonio Guterres, el titular de la Organización de las Naciones Unidas, pidió hoy desde Bélgica el regreso de los alimentos de Ucrania y los fertilizantes de Rusia. También los alimentos de Rusia, también los fertilizantes de Ucrania. ¿Qué quiso decir? Miren, si quieren sigan en guerra, pero dejen seguir comerciando porque estamos entrando en un riesgo creciente de hambruna. ¿De hambruna qué? Hambruna planetaria, por la escasez. Tras admitir, por cierto, el portugués, que finalmente la paz está lejana, no está cerca. Todo eso fueron declaraciones a la agencia EFE. Pero cuando habló de seguridad alimentaria por la posible hambruna por venir, fruto de una extensión en la guerra, rápidamente recordé que esa hambruna, esa seguridad alimentaria, hoy no está garantizada en el planeta. Entonces la pregunta es, ¿queremos garantizar la de quién? Las de que las tienen hoy. Pero el mundo tiene un 20% de la población, que no tiene la seguridad alimentaria garantizada, que no come lo que corresponde cada día. 20% del planeta. Más de 1.400 millones de habitantes. En la Argentina son el 10%. El 10%. Que están bajo la línea de indigencia. Que no comen lo que corresponde cada día. 4 millones. En la Argentina. En el mundo, más de 1.000 largos millones. Por eso valía la pena la reflexión. ¿Es cierto la seguridad alimentaria que está afectada? Sí. ¿Que hay un riesgo de hambruna adicional? Sí. Pero con eso convive el mundo, ¿eh? No es la guerra la que dispara lo que de hecho ya se produce. Querida Elio, todo tuyo. Bueno, muy bien. Y tenemos que hablar